Le agradezco mucho y me da además mucho gusto saludar al doctor Luis Carlos Ugalde, fundador y director general de Integralia Consultores, quien acaba de publicar, Luis Carlos, un artículo en la revista Nexos sobre los ataques al Instituto Electoral. En tu caso, cuando tú fuiste presidente del entonces IFE, hoy INE, ocurría también aquello, hubo intentos desde el poder, desde el gobierno, de controlar al instituto? Primero, desde que nació el IFE como órgano autónomo en 1996, se estableció en la Constitución que la designación de los consejeros sería partidista. Y entonces se definió un mecanismo de cuotas. Y está en la Constitución porque ahí se establece que son los partidos políticos desde la Cámara de Diputados quienes designan. Obviamente eso lleva a que los partidos negocian y han negociado por qué tanto peso relativo tienes en la Cámara y entonces se reparten el pastel. Te tocan 2, te tocan 3 y así ha sido el mecanismo. Eso ha significado que todos los partidos de alguna forma tengan voz. El tema es que con frecuencia los partidos tratan de capturar al órgano a través de sus delegados. Estos consejeros a veces responden o a veces no responden a quien los promovió. Y eso genera pues, que el INE, antes IFE, haya podido navegar con cierta autonomía, que es real. Ahora bien, en este momento Morena es tan grande y tan poderoso y los ejemplos de los últimos meses son tan perniciosos porque en el caso de algunas agencias regulatorias el presidente de la República ha mandado perfiles sin la experiencia y sin los conocimientos y de alguna forma los ha ido matando a estos órganos. Me refiero, por ejemplo, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, me refiero a la Comisión Reguladora de Energía, me refiero a la Agencia de Seguridad Ambiental, ASEA, donde han mandado perfiles que básicamente han matado el ímpetu, el vigor y la capacidad institucional. Ocurrió hace un mes con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde en el Senado se nombró a una persona sin las capacidades y con mucha proximidad ideológica con Morena. Bueno, de hecho fue dirigente del partido. Sí, claro. Ahora existe ese temor. Cosa prohibida por la ley. Cosa prohibida por la ley. Sí. Entonces ahora existe el temor de que estos 4 nuevos consejeros pudiesen ser abiertos partidarios, voceros de Morena y que llegaran al INE a tratar de hacer una suerte de reinvención del instituto. El instituto tiene 30 años, el instituto tiene procedimientos internos, tiene una vida de servicio civil de carrera muy sólida y si llegan 4 personas a querer reinventar todo, a querer generar estridencia, a querer capturar los procesos internos, esto puede colocar a la institución en una situación muy difícil de operación. ¿Tú ves en riesgo la viabilidad, la autonomía del INE? Veo que puede haber, sí veo que hay riesgo. Veo por una parte que el instituto es sólido, veo por una parte que sus procedimientos están en la ley, veo por una parte que los consejeros están haciendo bien su trabajo, veo por otra parte que se cambian 4 de 11, de tal forma que no es la mayoría, pero sí veo riesgos de que se genere mucha estridencia, de que haya turbulencia y de que esto pueda afectar la organización de los comicios de 2021. Y también veo con preocupación que desde el propio gobierno se lanzan ataques al INE. Esto es inédito porque la verdad es que en los últimos 20 años quien atacaba algo al INE era la parte vulnerable, la parte perdedora. Los perdedores de las elecciones. Y ahora es el partido ganador del 2018 por una elección organizada por el INE, es Morena, son sus integrantes, es el presidente de la República que ganó con 53% del voto. Sí, no entiendes, ¿no? Quien ataca al INE es algo inentendible, sorprendente e irresponsable. ¿Hay defensa? ¿Hay cómo defender la autonomía, la independencia del INE? Bueno, yo creo que el INE, con todas las deficiencias que puede tener, con toda la captura que ha sido parte de los partidos, porque reitero, estoy diciendo aquí desde 1996 los partidos designan por cuotas, pero creo que el INE ha hecho un trabajo que en su conjunto es un trabajo correcto, es un trabajo digno, es un trabajo legal y por lo tanto respetable, que genera confianza. Y reconocido internacionalmente, además. Entonces. Que se ha tardado, ¿no? O sea, como que ha habido un proceso para que ahorita se desmorone, digamos. Así es. Entonces, tampoco es que sea la primera vez que un partido quiere agandallarse, usando la expresión coloquial. No, al PRI se le ha acusado durante muchos años de haberlo hecho y de haberlo intentado y de haberlo logrado.
En este artículo que publiqué ayer en la revista Nexos, yo mismo narro muchos momentos en donde los partidos se lanzaron en contra del IFE, del INE. No es la primera vez, pero pues hay que decirlo para que el INE pueda mantener su vida institucional. Va a organizar la elección de 2021, que es la elección más grande que ha habido en México y probablemente se convierta en una muy conflictiva. Fíjate lo que son las cosas. Sí. Acabamos de tener una elección en 2018, que fue una elección en donde generó mucha confianza, y por alguna razón extraña vamos a una elección conflictiva. Es muy raro que esto esté pasando. ¿Tú crees que sea un revanchismo del presidente luego de que hubo 2 intentos previos por ganar la presidencia de la República en los que fracasó? Yo percibo que en el presidente hay una suerte de descalificación por una narrativa que él inventó, que es la de un fraude que nunca ha probado. Ajá. En 2006 primero, luego en 2012, y en lugar de ser el presidente y convocar a la unidad, de convocar a sus adversarios, sigue machacando sobre esta narrativa falsa de fraudes que no han existido, pero que es una narrativa que le ha permitido construir una carrera política. Y sigue diciéndolo. Hace 2 semanas señaló a uno de los consejeros del INE diciéndole: tú firmaste hace 13 años un desplegado en donde apoyabas la elección de 2006. Entonces quiere decir que el presidente trae una suerte de resentimiento contra todos aquellos que considera fueron parte de ese movimiento. Esto es inentendible en un líder político que es presidente, que es muy poderoso, que fue avalado por el INE, pero ese es el estilo personal que tiene López Obrador. Cuando he preguntado sobre estos riesgos, temores de que desde el gobierno se pretenda controlar al INE, dicen: no, bueno, es que se va a conformar en diputados una comisión que va a tener integrantes de diverso origen, quienes van a proponer quintetas para cada posición, y entonces ellos van a aprobar los perfiles que luego serán presentados a la Cámara. ¿Tú ves ese mecanismo? Nada es infalible en la vida, pero ¿lo ves seguro? Lo veo positivo porque esta convocatoria que se publicó el jueves pasado está muy bien hecha, está bien redactada, genera certeza, genera transparencia, genera inclusión. Y me parece que esa es una buena señal. Va a haber un comité de 7 personas que tienen que hacer exámenes, entrevistas, revisar los requisitos legales de los aspirantes. Si eso se cumpliera, entonces al final del camino los partidos tendrían una lista de finalistas de los cuales seleccionar. Y entonces, si seleccionan dentro de esta lista de finalistas competentes, entonces pues, el riesgo se disminuye mucho. Ahora, puede ocurrir que este comité de preselección se partidice, se desvíe, puede ocurrir que las presiones al interior de Morena, en donde hay muchas facciones, grupos, están los moderados, los radicales, generen tal turbulencia que acabe por descarrilarse el procedimiento. De hecho, el nombramiento de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos iba caminando. En el Senado hubo entrevistas y fue en las últimas 72 horas que todo se descompuso por presión política interna entre los grupos que componen Morena. ¿Eso puede ocurrir aquí? Sí. Hagamos un voto de confianza porque lo que ha dicho Mario Delgado, el presidente de los diputados, de que quieren hacer un proceso ejemplar, ojalá se cumpla, pero la verdad es que en Morena, bueno, digo, hoy hay 2 presidentes del partido. Sí, entonces, ¿cuál de las facciones de Morena es la que va a prevalecer? No lo sabemos. Me parece que hay que estar muy atentos a ese proceso, a ese grupo de personas que van a preseleccionar, a calificar los perfiles, porque como dices bien y coincido, ahí es donde puede estar la clave, porque luego esos perfiles van a la Cámara de Diputados y ahí Morena aplasta. Así es. ¿No? Así es. Doctor Luis Carlos Ugalde, te agradezco mucho Yo que hayas venido. Como